En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Estamos casi empezando la Cuaresma esta semana, miércoles de ceniza. Es el camino de acompañamiento a Jesús. Vamos con Jesús a Jerusalén. Y vamos a Jerusalén, donde Él va a morir por nosotros, llevando cada uno de nosotros nuestra cruz. Por eso, el acto penitencial de hoy me gustaría que fuera para pedir perdón a Dios por las veces en que no hemos sido fieles a Jesús, por las veces en que no hemos llevado nuestra cruz. Cada uno sabe cuándo. No hemos aceptado la enfermedad, no hemos aceptado la ancianidad, no hemos aceptado los problemas económicos, no hemos aceptado los problemas familiares, que son siempre los que más pesan. Cada uno sabe cómo. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor, porque a veces le hemos dicho que no a llevar nuestra cruz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo,
por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de unos murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. ¿Cuánto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación? En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así, por la obediencia de uno, todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Las tentaciones, como vemos y empieza el Evangelio así, son permitidas por Dios. El evangelista dice que fue el Espíritu Santo, el que le lleva al desierto y permite que el demonio le tiente. Eso es lo primero que hay que saber. Una vieja fórmula de teología moral dice que una cosa es sentir y otra cosa es consentir. No somos responsables de las tentaciones, somos responsables de caer en las tentaciones. Pero, bueno, pues quizá un niño no sepa, pero un adulto sabe. Sabes que por experiencia eres más sensible, más frágil en determinadas situaciones, y lo que tienes que hacer es evitar las situaciones, ¿no? El que evita la tentación, evita el pecado. Se pone siempre ese ejemplo, yo lo escuché cuando era un adolescente. Vas a pasar al lado de un perro que muerde, el perro está atado con una correa de 1 metro, no pases a medio metro, pasa a 1,5 o a 2, porque el perro muerde. El que evita la tentación, evita el pecado. Que no se pueden evitar todas, porque las tentaciones vienen, y además vienen, fijaros,
A Jesús le vienen después de 40 días de ayuno. Bueno, cuando estás débil, cuando estás cansado, cuando te duele la cabeza, cuando llevas ya mucho tiempo aguantando una situación, esos son los momentos en que el demonio, que lo sabe, como dice un salmo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Evitemos las tentaciones y evitemos las circunstancias en la medida en que podamos evitarlas. Vamos ahora a analizar rápidamente, porque dará para muchísimos, lo aseguro, las 3 tentaciones. La primera: no solo de pan vive el hombre. Creo que es la tentación en la que lleva cayendo la Iglesia desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque, lo dice Jesús, el hombre también necesita la palabra de Dios. Hemos olvidado que somos cuerpo y alma. Jesús no dice que el hombre no vive de pan, dice no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Considerar que la labor de la Iglesia, la única labor de la Iglesia o la principal labor de la Iglesia es hacer obras sociales, es ignorar cómo es el hombre. He leído esta mañana que ya las últimas estadísticas dice que Brasil, una nación que era profundamente católica, ya los católicos están a punto de ser desbordados, superados por los protestantes, las sectas. ¿Por qué? Muchos de vosotros no habéis estado en América, la mayoría, me imagino alguno quizás sí. Bueno, cuando vas a América, yo me la he recorrido de arriba abajo, cuando vas a América te sorprende ver que hay una iglesia muchas veces colonial, preciosa, bueno, y en esa misma aldea, pueblo, hay 10, 12, 20 capillas, que a veces es un garaje, capillas protestantes. Recuerdo una vez en una localidad turística de Guatemala, el mercadito con los indígenas que vendían sus cosas, sus ropas pintorescas de colores, sus cosas de decoración muy bonitas, muy pintorescas. En prácticamente todos los puestos, los indígenas tenían conectada la emisora de radio protestante. No tenían conectada la emisora de radio católica, la protestante. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo hay una explicación. Les hablan de Dios. Les hablan de Cristo. A su manera, de acuerdo, eso es parcial, no es la plenitud de la verdad. Les hablan de Dios, les hablan de Cristo. ¿De qué hablamos nosotros en las iglesias, los curas? Porque al final, vosotros, lo mismo que yo, estamos aquí por Jesús. Estamos en la iglesia por Jesús, por Él, por Él. Cuando se habla hoy en día de que hay que trabajar por el reino, eso es un concepto muy posconciliar, el reino, a mí siempre me ha parecido que es una estructura, ¿no? Yo me siento mucho más identificado trabajando por el rey. El reino no fue crucificado, el reino no derramó su sangre, el reino no sufrió los latigazos, el reino no murió y el reino no resucitó. Quien murió y resucitó fue Jesús, el Rey. Es Jesús el que nos atrae. Y si estamos en la iglesia es por Jesús. Porque toda estructura, un partido político, un país, una familia, toda estructura tiene cosas positivas y cosas negativas, porque está hecha por seres humanos. Solo Jesús es perfecto, solo Jesús es Dios. Por eso, primera tentación, preocúpate del cuerpo, la limosna, la caridad, ayudar a la gente, pero preocúpate del alma, porque tantos problemas que hay, corrupciones, abusos, violencia contra la mujer, tantas cosas que van mal es porque hay pecado. Otras no, dice, bueno, ¿qué culpa tenemos de que haya habido un terremoto? Vale, de acuerdo. Una plaga de langosta, por ejemplo, como la que está asolando una gran cantidad de naciones en África. Pues no sé si hay alguna culpa humana de que no se previó, no lo sé. Pero la mayor parte de las cosas tienen un origen en el hombre y en el pecado del hombre. Solo cuando trabajamos por curar el alma, a la vez que ayudamos al cuerpo, solo entonces
estamos atendiendo de verdad a la persona. Y si no lo hacemos, y no lo estamos haciendo en muchísimos casos, la gente se va. Y se va, y después les dan lo que les dan, les engañan, sacan el dinero, les abusan, les han hablado de Dios. Cuando ves a los indígenas, como yo los he visto, a la gente sencilla, no solamente indígenas, a la gente sencilla, a la gente pobre, que da su diezmo al protestante y no daba un céntimo en la parroquia católica, dices, ¿por qué? Tontos no son. Tontos no son. ¿Por qué antes no daban y ahora dan? Pues será porque les dan algo ahora que antes no les daban, ¿no? Si antes no daban ni un céntimo y ahora dan el diezmo, será porque están recibiendo algo que buscaban, que valoran y que les merece la pena y les compensa más que el diezmo que tienen que dar. Si no transmitimos espiritualidad, estamos olvidando que el hombre tiene alma. Y esta es una de las grandes tragedias de la Iglesia desde hace ya más de 50 años. Segunda tentación. Le pone en el alero del templo. Si habéis estado en Jerusalén, veis que el templo estaba altísimo con respecto al torrente Cedrón que pasa a sus pies. O sea, había una caída de aupa, con rocas y tal. Bueno, no era ponerte en el primer piso de una casa, aquello tenía muchísima altura. Tírate de aquí abajo que Dios mandará a sus ángeles. ¿En qué consiste esa tentación? Consiste en decirnos, el demonio nos dice, y nosotros lo aceptamos, que Dios resuelva los problemas. Si Dios te ama, ¿por qué no te va a curar? Si Dios te ama, ¿por qué no te va a dar un trabajo? Si hay guerra, es culpa de Dios. Si hay hambre, es culpa de Dios. Que Dios resuelva los problemas a base de milagros. La tentación de la pereza. Que lo haga Dios. Dios es poderoso. Dios es amor. Oye, Él te ama y Él puede. Pues que lo haga Él. ¿Para qué me voy a complicar yo la vida, no? Yo tumbado todo el día y que me venga la comida del cielo. Además ya cocinadita para no tener ni que molestarme. Esa es la tentación. Hace años leí, no sé si es verdad o no, pero una historia, no sé si era verdadera o no, de uno que hablaba con Dios y se quejaba. ¿Ves? Fíjate, qué mal está esto, qué mal está aquello, cuántas desgracias en el mundo y tú no haces nada. Le decía a Dios, tú no haces nada. Y ya debió de hartar al Señor tanto que un día el Señor le contestó. No es verdad que no hago nada. ¿Qué estás haciendo?, le dijo. ¿Qué estás haciendo entonces? ¿He hecho algo? Te he hecho a ti. No te preguntes por qué Dios no resuelve ese problema. Pregúntate por qué no haces tú todo lo que puedes hacer para resolver ese problema. ¿Qué puedes hacer para resolver los problemas de lo que sea, de tu familia, de tu patria? ¿Qué puedes hacer? Porque el problema verdadero, lo vemos en España, es la indiferencia. A todos los niveles, a nivel político, conversaciones de salón o de cocina o de oficina, pero no te mueves, no te complicas. Que lo resuelva otro, que lo resuelva el gobierno o que lo resuelva Dios. Segunda tentación, por lo tanto, la indiferencia, la pereza, la cobardía. Yo no puedo resolver los problemas del mundo, ya lo sé, pero mi parte tengo que hacerla. La Madre Teresa decía, lo que yo hago recogiendo a los pobres de la calle, sé perfectamente que es una gota de agua en el desierto. Pero eso es mi responsabilidad. No puedo recoger a todos los pobres del mundo, pero ese que puedo recoger, esa es mi responsabilidad. Y de eso tengo que dar cuentas a Dios. Tercera tentación, cuando le sube ahí a la montaña altísima, y ve todos los reinos del mundo, el poder, el honor, el dinero. Si me adoras, te daré todo esto, porque todo esto es mío. Y Jesús responde, solo a Dios tienes que adorar. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es tu precio? Dicen que todos los hombres y las mujeres, para no hablar el lenguaje que no sea inclusivo, dicen que todos los hombres tenemos un precio. ¿Cuál es tu precio?
A veces es un precio insignificante, ¿eh? Que te vendes por nada, por un plato de lentejas, ¿eh? Y no vienes a misa simplemente porque te quedas en la cama. Ya ves tú qué precio tan barato, ¿no? ¿Eh? Qué poquito, con qué poco te han comprado, ¿no? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Los que no han querido pagar el precio del mundo, o los que no han aceptado el soborno del demonio, han muerto mártires. No se han vendido. No solamente los que han muerto mártires, los santos y los santos anónimos, que son muchísimos. Lo siento, pero hay un precio que yo no voy a pagar y no me van a comprar. ¿Cuál es tu precio? ¿Que te suban el sueldo a cambio de echar la mano al cajón? ¿Que te hagan un nombramiento, que te den un cargo a cambio de... No es que esté mal que te suban el sueldo, no es que esté mal que te den un nombramiento, eso no está mal y es algo legítimo, querer progresar en la vida, es algo bueno, no es algo malo, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar? ¿Porque tienes que renunciar a tu conciencia? ¿Tienes que traicionar tus principios? Ese es tu precio. Y quizá los demás no vean. Eres una persona importante, has conseguido ser, quién sabe, ¿no? Ministro, bueno, o rico, o poderoso, bueno, pero Dios sabe. Hagámonos esa pregunta que se hizo Paul Claudel cuando ya llegó a mayor, después de su conversión. ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Cuál ha sido mi precio? ¿He mantenido mis ilusiones? ¿He sido fiel a mis principios? ¿He luchado por ser fiel a aquello en lo que creía? ¿O me he vendido? ¿Cuándo me vendí? ¿Cuándo empecé a decir, no quiero líos, no quiero problemas? Todos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Cuándo me vendí? Por lo tanto, primera tentación, cuida no solamente del cuerpo, también del alma. Tu alma y el alma de los tuyos. Segunda tentación, no le digas a Dios que por qué no resuelve los problemas. Pregúntate a ti mismo qué estás haciendo tú para resolver los problemas. Y tercera tentación, no aceptes nunca el soborno del demonio, que viene muy bien disfrazado, ¿eh? No vendas tu conciencia. Es mucho mejor comerse un pedazo de pan honradamente que estar bien rodeado de comodidades a costa de haber vendido tu alma al demonio, a veces, como digo, por un vulgar plato de lentejas. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Todos los días, en esta parroquia, desde luego, rezamos por el Papa. Somos franciscanos de María y una parte fundamental de nuestra espiritualidad es el amor a la Iglesia y el amor al Papa. Hoy quiero pedir oraciones especiales por él.
Está enfermo, lleva 3 días que ha anulado las audiencias, hoy tenía que empezar los ejercicios espirituales anuales que hace la Curia Vaticana, entonces han anunciado esta mañana que no va a participar. No sabemos el alcance de la enfermedad, posiblemente sea una gripe, no creo que sea el coronavirus porque no ha llegado a Roma. Seguramente es una gripe, tiene 83 años. Rezamos por el Papa, rezamos por la Iglesia, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, especialmente por los sitios donde los cristianos están siendo perseguidos. El centro de África, la situación es terrible, aunque como es África, nadie le da importancia. Pero también por otros países. El coronavirus ha matado, desde que empezó en China, más de 2.000 personas. Solo en el mes de enero en México han muerto más que por el coronavirus. Es una situación en tantos sitios tan terrible. Pedimos por la paz, roguemos al Señor. Por los que no tienen trabajo. La situación va a ir a peor, como todos sabemos, debido, entre otras cosas, a esto y también a la situación propia que tenemos en España, que es bastante difícil. Pedimos por los que no tienen trabajo, por las familias con problemas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que pongamos a Cristo en el primer lugar de nuestra vida, merece la pena. Y para que si caemos en las tentaciones, nos arrepintamos enseguida y volvamos a empezar, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado
por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Dionisia, de Francia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento a Dios, porque Él se complicó la vida para salvarnos. Vino desde el cielo a derramar su sangre por amor a nosotros. Y nos enseñó así el camino que tenemos que seguir. Le pedimos a Dios Padre que nos dé la fuerza para imitar a Dios Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Para la comunión, la Iglesia permite comulgar en la boca o en la mano. Lo decide cada uno de vosotros. Pero el que decida comulgar en la mano tiene que hacerlo de la siguiente manera. Primero solicita la comunión. Cuando el sacerdote la ha depositado sobre la mano, con la otra mano, delante del sacerdote, consume la forma. No se la puede llevar. Se comulga delante del sacerdote y se permite que el sacerdote deposite la comunión sobre la palma de la mano. Gracias. Sobre esto quiero decir dos cosas. No sabemos qué pasará, si vendrá alguna norma de la diócesis prohibiendo comulgar en la boca por el tema del coronavirus. Hay sitios donde ya, por ejemplo en México, ya lo han prohibido mientras dure esta situación. Aquí no, por lo tanto todavía sin ningún problema se puede comulgar en la boca. Segunda cuestión, hay que recordarlo, solo, exclusivamente, únicamente se puede comulgar estando en gracia de Dios. La comunión no es un gesto social como darse la mano en la paz. La comunión es recibir al Cristo Todopoderoso que está presente realmente en la Eucaristía. Cuando uno comulga en pecado mortal, comete un sacrilegio. Repito, esto no es un capricho, ni es un juego, ni es una galleta, ni es un pedacito de pan. Es Cristo. Solamente se puede comulgar, por lo tanto, estando en gracia de Dios. No podemos saber quién está en gracia de Dios y quién no. Obviamente, solamente apelamos a vuestra conciencia de que nadie comulgue si está en pecado mortal. Por senderos justos, por amor de su nombre, aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita el mundo, por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Afuera en el atrio está Susana junto con algún seminarista para facilitar la ficha de inscripción e informativa del viaje que hacemos todos los años en torno al Puente de Mayo. Los que queráis información, ella os la facilita. El próximo jueves, de 9 de la noche a 9:30, tendremos la vigilia de oración por el Papa Francisco, organizada por distintos grupos de jóvenes de la parroquia, pero abierta a todo el mundo, de 9 de la noche a 9:30. Y el viernes, a las 7 de la tarde, en el Salón de Conferencias, habrá una charla de la ITV matrimonial. Van a hablar de la sexualidad en el matrimonio. Está abierta a todos los matrimonios que quieran participar. Viernes a las 7. Y el sábado, también a las 7 y también en el Salón de Conferencias, el Padre Santiago nos dará la charla de espiritualidad del primer sábado de cada mes. También estáis todos invitados. Sábado a las 7 de la tarde. Gracias. Como ya sabéis lo que habéis venido este curso, estoy hablando sobre la pasión de Cristo. Cada año es un tema, este año es la pasión, y el mes pasado hablé del Huerto de los Olivos, de lo que supuso para Jesús la soledad de estar allí y con sus amigos durmiendo, pero ahora nos toca dar un paso más y voy a hacer la meditación sobre la muerte de Cristo en la cruz y las 7 palabras. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja nuestra patria y que proteja nuestras familias. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, Jesús Espírite, a te suspiramos, gementes et frentes, in lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos a nos converte. Jesús, benedictus fructus ventris tuis, nobis post hoc exilium